país. Por su parte, México es el principal destino de las exportaciones de Nueva Zelanda en América Latina. Y claro que esperamos que estos números puedan incrementarse no solo con estas visitas, sino también con las múltiples reuniones que existen entre nuestros gobiernos. En la última década, las exportaciones de México hacia Nueva Zelanda se han multiplicado alrededor de 5 veces, de tal manera que en el año 2014 ascendieron a 99 millones de dólares. Entre los principales productos exportados a Nueva Zelanda se encuentran automóviles, la cerveza de Malta, teléfonos y celulares, computadoras y calentadores eléctricos de agua. En 2007 se firmó el acuerdo entre el gobierno de Estados Unidos mexicanos y el gobierno de Nueva Zelanda para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta. Adicionalmente, se cuenta con una amplia cooperación entre instituciones académicas y, por supuesto, en el ámbito multilateral, México y Nueva Zelanda han fortalecido sus relaciones comerciales como miembros del Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Y bueno, trayéndonos al tema que hoy nos ocupa, el TPP, por supuesto que nosotros asumimos nuestra tarea. En México, el Senado de la República, por diseño constitucional, es la Cámara facultada para analizar todos los tratados que firma nuestro país. Nuestro monopolio es la política exterior, es nuestra facultad exclusiva. Y en este sentido hemos diseñado un mecanismo particular para el análisis del TPP, porque para nosotros, en esta importancia que le damos a la política exterior, tenemos una Comisión de Relaciones Exteriores y tenemos también comisiones de Relaciones Exteriores por las distintas regiones que componen al mundo. Y esto, por supuesto, aunado a las comisiones que tienen que ver con un tratado tan amplio como es el TPP, comercio, agricultura, telecomunicaciones, energía, en fin, bueno, aquí podemos involucrar salud, una cantidad de temas muy importantes y que, por supuesto, para cada uno de nosotros y de nuestras comisiones tiene la mayor relevancia. Por ello es que el mecanismo que nosotros estaremos utilizando para analizar el TPP se compone de dos partes. Una primera etapa en donde, si bien no se ha turnado formalmente el tratado al Senado de la República, nosotros ya empezamos a dialogar y empezamos a debatir sin esperar estos tiempos del Ejecutivo, pero eso sí, aprovechando que el texto del tratado ya es público y se encuentra disponible en las páginas de Internet de los distintos gobiernos que han participado en este tratado. Y la segunda etapa, en esta primera etapa participamos 11 comisiones. En la segunda etapa, ya que el Ejecutivo turne formalmente el instrumento al Senado de la República, en ese momento empieza esta segunda etapa. Ahí participaremos 8 comisiones. Y nuestros principios más importantes es, primero, lograr que sea un ejercicio de la máxima transparencia y publicidad. Queremos que sea un ejercicio inédito, ejemplar, donde la ciudadanía pueda no solo tener acceso a la información, sino también participar de manera activa y pueda hacernos llegar cuáles son sus comentarios, cuáles son sus valoraciones. Queremos que el TPP se conozca y se conozca a fondo y que, de ser aprobado, nosotros como México lo podemos aprovechar al máximo para nuestra gente, para nuestros productos, para nuestros bienes, para nuestros servicios, pero sobre todo, insisto, para nuestros pueblos. Le damos la más cordial bienvenida, honorable David Carter, presidente de la Cámara de Representantes de Nueva Zelanda. Quisiera, antes de continuar y darle el uso de la palabra, presentar a cada uno de mis compañeros y compañeras. En primer lugar, se encuentra la senadora Ana Gabriela Guevara Espinosa, quien tiene aquí pues una, digamos, triple participación. Ella es secretaria de la mesa directiva del Senado de la República, es decir, de nuestro órgano directivo. También es secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores y es presidenta de la Comisión de Migración del Senado de la República. Está también la senadora Sonia Rocha, que es integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, es de reciente integración a este Senado, pero ella está muy interesada en estos temas porque representa al estado de Querétaro, un estado con un enorme potencial industrial.
La senadora Mariana Gómez del Campo es presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores para América Latina y el Caribe, sin duda muy importante por los países que componen este tratado. La senadora Marcela Guerra Castillo, quien también tiene distintas cachuchas acá, ella es secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores y presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores para América del Norte. Bueno, pero ya nos lo diluyeron. También está el senador Manuel Humberto Cota Jiménez, quien es presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, y bueno, también hay que decirlo, es presidente de la organización campesina, pues me parece de mayor tamaño que tiene nuestro país. La senadora Erika Ayala Ríos, quien es integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, muy participativa y comprometida. El senador Francisco López Brito, quien es presidente de era de pesca y ahora es de... Bueno, tiene dos monopolios, el de pesca y el de salud, así que también tiene amplio interés en todo el desarrollo del TPP. Se encuentra también el senador Héctor Adrián Menchaca Medrano, nuestro compañero, a ver, aquí ya me faltan. El senador Isidro Pedraza también se encuentra con nosotros, presidente de la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria. Se encuentra también de este lado la senadora Hilaria Domínguez, quien participa en la Comisión de Relaciones Exteriores de América Latina y el Caribe. Y en Agricultura también lo comenta la senadora. Se encuentra también el senador Jesús Santana y Octavio Pedrosa no está. Y esta es toda la delegación del lado mexicano por ahora, porque esperamos que se puedan incorporar más senadores y senadoras. Y ahora, pues, además de toda esta introducción, presidente, para mí es muy importante, a nombre de mis compañeras y compañeros, y sin duda en representación del presidente del Senado de la República, darle la más cordial bienvenida a este Senado y a esta reunión. Nos da muchísimo gusto contar con su visita y esperamos que este sea el principio de muchos intercambios entre el Senado de la República y la Cámara de Representantes de Nueva Zelanda. Bienvenido a México y bienvenido al Senado de la República. Ya lo sabe. Thank you. Muchas gracias, senadores y presidenta, por la tan cálida bienvenida que hemos recibido desde el momento en que llegamos a México. Venimos en un momento muy especial en la relación entre nuestros países, por cuanto la Alianza Transpacífico ha sido firmada por nosotros, otras naciones, y ambos estamos siguiendo unas etapas que les explicaré en breve desde la perspectiva de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda es un país de apenas 4.6 millones de habitantes. Es un parlamento unicameral, un sistema relativamente sencillo en relación con otras democracias que vemos en el mundo. No obstante, es una democracia del que nos sentimos muy orgullosos los neozelandeses. Rinde cuentas, es muy transparente en la manera en que opera y se relaciona con el pueblo de Nueva Zelanda. Como presidente del Parlamento, tengo la oportunidad una vez al año de llevar a una delegación parlamentaria a alguna parte del mundo que a mí me parezca de importancia, y sin duda esta área, Centroamérica, me parece que por el momento del TPP cobra enorme importancia, y es importante reconocer la relación que es muy cálida y que no la damos por sentada, y que tenemos la oportunidad de intercambio parlamentario, diplomacia. Quiero empezar presentando a los miembros de mi delegación. Como ya les mencioné, ahí tenemos varios partidos políticos, pero hoy están representados los 4 partidos más importantes en el Parlamento de Nueva Zelanda. Conmigo tengo a la honorable Lars Williamson. No le va a dar pena si digo que lleva muchos años en el Parlamento, es miembro del Partido Nacional, que es aquel que actualmente lidera el gobierno bajo la administración del primer ministro, el honorable John Key.
Les presento al doctor David Clark, honorable miembro del Partido Laborista, actualmente el partido de oposición principal, uno que estuvo en el gobierno hasta el final de 2008. Durante una década ocupó el poder en Nueva Zelanda y el primer ministro en esa temporada fue Helen Clark. Espero que ustedes conozcan ese nombre bien porque ciertamente tenemos mucho interés en el apoyo mexicano para que Helen Clark asuma un nuevo papel potencialmente como secretaria general de las Naciones Unidas. Nuestro tercer miembro del partido es la honorable Denise Roach, miembro del Partido Verde, un partido en el Parlamento neozelandés que se enfoca fundamentalmente en asuntos ambientales y para un país como Nueva Zelanda, que depende tanto de la producción primaria y el turismo, el entorno y el cuidado del ambiente es algo muy cercano al corazón de todo neozelandés. Por último, permítanme presentarles al honorable Mahesh Bindra, reciente miembro de Parlamento, miembro del Partido Nueva Zelanda Primero, que está inmerso en la política neozelandés y siempre ha sido un partido que ha formado coaliciones, ya sea con los Partido Nacional de centro derecha o el Partido Laborista de centro izquierda. Permítanme explicarles el proceso para la Alianza Transpacífica dentro del sistema neozelandés. Fue firmado recientemente en Auckland, Nueva Zelanda, y consideramos que es un honor enorme que Auckland se haya elegido como el lugar donde se firmaría formalmente el tratado. Este proceso significa que el brazo ejecutivo del Parlamento es parte de esta TPP, habiendo acordado firmar. Una vez que se concluyó el texto, ahora el documento ha entrado al Parlamento neozelandés, donde se debatió brevemente y se envió a un comité selecto para su examen a fondo. Acompañando el texto hay unos 15 volúmenes de un análisis de intereses nacionales que está ante el comité selecto y que se ha hecho público a todos los neozelandeses. El comité selecto ha hecho un llamado y recibido muchos comentarios de neozelandeses expresando su apoyo o bien su preocupación o su reserva en torno a la ratificación de la Alianza Transpacífico. El trabajo del comité continúa, pero reportarán al Parlamento quizás en los próximos 4 o 5 semanas. Y en ese momento el Parlamento tendrá la oportunidad para debatir el informe del comité selecto y esa información se pondrá a la disposición del Ejecutivo o del Gabinete, pero no tengo duda que en vista del gran interés que tiene Nueva Zelanda en el comercio libre, el gobierno va a enfocarse en avanzar con el convenio. Posterior a esa etapa, habrá alguna legislación que se va a tener que cambiar en el Parlamento y va a seguir un proceso parlamentario normal. Con los partidos de oposición tendrán la oportunidad de reexpresar sus posiciones, ya sea a favor o en contra de cualesquiera legislación subsecuente que se requiera. Permítanme concluir mis comentarios hablándoles acerca de la pasión que tienen los neozelandeses por el libre comercio. Además de ser un político, también soy agricultor y yo inicié esta actividad a principios de la década de los 70, cuando Nueva Zelanda era una de las países más regulados y altamente subsidiados del mundo. Ni siquiera podíamos viajar a otras partes y solicitar fondos extranjeros sin hacer una solicitud especial a nuestro Banco de la Reserva. Nuestro gobierno, un gobierno laborista, a mediados de la década de los 80, una vez que se eligió, desreguló totalmente a la economía. Como productor agrícola en ese momento, más o menos 43% de mis ingresos me los otorgaban los subsidios gubernamentales. Y de un día para otro, el gobierno
ya no tenía recursos para continuar con esos subsidios y desreguló completamente y dejó a las fincas de Nueva Zelanda sin apoyo alguno, y no fue la transición fácil. Pero los agricultores neozelandeses se vieron obligados a adaptarse, se volvieron productores más eficientes, cobraron mayor interés en lo que los clientes de todo el mundo querían y, en consecuencia, no hay un agricultor en Nueva Zelanda hoy que quisiera regresar a ser dependiente de un sistema de subsidios y soporte gubernamental. Por eso, los neozelandeses hablamos con tanta pasión del libre comercio y consideramos que el TPP es una oportunidad mayor para que los productores de Nueva Zelanda de todos los bienes tengan la oportunidad de competir en el mercado mundial y que sus productos los juzguen los consumidores. Un consumidor que viva en cualquier parte del mundo y un consumidor que tenga la capacidad para juzgar ese producto con base en su costo y con base en su calidad, ambos para el consumidor. Entonces tenemos mucho interés en una conversación. Entiendo que el TPP es el tema principal que ustedes quieren comentar en esta ocasión, pero tenemos una amplia variedad de habilidades y capacidades dentro de nuestra delegación y con gusto responderemos a cualesquiera preguntas que tengan ustedes acerca de Nueva Zelanda, su situación comercial, su democracia y su relación con el resto del mundo, que verán nos enorgullece mucho a los políticos neozelandeses. Muchas gracias. Bueno, parte de lo que teníamos en nuestro programa es precisamente iniciar con el diálogo interparlamentario y, en primer lugar, darle el uso de la palabra a su delegación. Así que, como usted lo indique, la palabra le toca a Nueva Zelanda. Muchas gracias. Ahora quisiera yo ya dije suficiente, entonces le voy a pedir a cada uno de nuestros miembros que haga una declaración breve en cuanto a el valor que aportan a esta gira y la oportunidad que ven para fortalecer esta relación entre México y Nueva Zelanda. El honorable Maurice Williamson. Muchas gracias, presidente. Buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por su fenomenalmente cálida bienvenida. He sido miembro del Parlamento durante 30 años, ministro en el Ejecutivo durante 18 años y he representado más de una veintena de carteras entre transporte y otras. Básicamente, soy miembro del Parlamento y yo por eso veo el mundo ligeramente diferente. Lo primero que pienso es importante recalcar es que apenas somos 4.x millones de habitantes y nunca podremos enriquecernos vendiéndonos nada más a nosotros mismos. Tenemos que venderle a otros pueblos y tenemos que venderle al resto del mundo. Y como ya lo dijo el presidente en algún momento, antes decidíamos en el gobierno central qué productos íbamos a subsidiar, subsidiamos la manufactura de automóviles fabricamos algunos de los peores automóviles que se ha visto en el mundo, subsidiamos en la industria de ensamblaje de televisiones a color y nuestros televisores a colores eran peores de los que se encontraban incluso en Europa Oriental, eran terribles. Y una vez que desaparecieron todos esos, las industrias en las que sobresalíamos y ciertamente las industrias primarias como la agricultura, allí somos muy buenos. Tuvimos que ser autónomos, venderle a esos productos al mundo. Por eso soy un gran fan del comercio. Yo estoy preparado para establecer un acuerdo comercial con el que quiera establecerlo, porque cuando tenemos comercio abierto, entonces tenemos que hacer productos que sean buenos y sus clientes los comprarán o si no, se los van a comprar a otro. Así es de que me parece que en Nueva Zelanda somos la última parada del autobús rumbo a la Antártida, así es de que estamos muy distantes de muchos lugares. La distancia es difícil llevar nuestros bienes al mercado porque no tenemos una frontera que pueden atravesar camiones a nuestros mercados principales, pero sí sabemos que si nosotros seguimos haciendo las cosas que hacemos bien, podremos tener un enorme éxito en todo aquello en lo que somos buenos y sobresalir
apartarnos de todas las cosas que solamente podemos hacer mediante subsidios. Estoy muy contento de estar aquí. Apoyo entusiastamente y apoyo al 100% los tratados de libre comercio. Tenemos uno muy importante con China y este TPP es el siguiente paso para que nosotros abramos nuestros mercados a tantas personas como nos quieran vender y nosotros venderles de vuelta. Y les agradezco mucho su tiempo. El honorable doctor David Clark. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Gracias por su cálida bienvenida y por el amable discurso y el diálogo interesante que estamos sosteniendo. Yo tengo la posición privilegiada de estar en un comité que está estudiando el TPP y examina el proceso del tratado. Y tengo que decirles, es un verdadero privilegio estar en esa posición. Internamente, nuestro partido ha enfrentado algunos desafíos. Nos gusta que el gobierno rinda cuentas y nos enorgullecemos del proceso democrático y nuestra capacidad para desafiar al gobierno cuando pensamos que las cosas, que el estándar de oportunidad y transparencia siempre puede mejorarse. Entonces, cuestionamos al gobierno en esos aspectos. Nuestro partido, sin embargo, es un partido de libre comercio y hemos establecido claramente que una vez que el TPP se ratifique, y espero que así sea, y lo apoyaremos. Mientras tanto, como lo debe de hacer un partido de oposición, y lo tiene que hacer, nosotros cuestionamos al gobierno localmente acerca de cómo se lleva a cabo el proceso para cerciorarnos de que se cumpla con las normas más altas. Eso es lo que tiene que hacer un partido de oposición. Así que constantemente presionamos al gobierno para cerciorarnos de que sea tan transparente como pueda hacerlo y que el proceso de examen sea meticuloso. Como ya les dije, yo soy el vocero de comercio para el partido de oposición principal. Hemos sido un partido que ha promovido el comercio desde los inicios. El primer partido laborista se conoce, el primer gobierno laborista se conoce principalmente por haber introducido seguro social y vivienda y otras medidas. Pero también ese primer gobierno laborista impulsó el comercio. Fue una de sus principales plataformas cuando inició el gobierno y continuamos con esa tradición al día de hoy. Creo que es suficiente. Eso eran comentarios de introducción breves, así que concluyo diciendo que me da mucho gusto conocerlos. La honorable Denise Roche, Partido Verde. Saludos y muchas gracias por su muy amable bienvenida para este comité y también a México, a este comité y a México. Yo soy uno de los miembros del Partido Verde en Parlamento. Somos un partido que ha estado en el Parlamento durante 20 años, desde 1996, pero nunca habíamos estado en gobierno. Así es de que somos un partido de oposición muy sólido. Y yo he servido varias carteras porque solamente tenemos 14 miembros en Parlamento de los 121 que existen. Pero mis roles incluyen relaciones industriales, una red de sindicatos y empleo, y salud y seguridad en el lugar de trabajo, así como desechos. Todos estos son parte de mi cartera. Entonces tengo mucho interés, mientras estoy aquí en México, tengo mucho interés en averiguar cuáles son los desafíos que tienen ustedes en cuanto al medio ambiente, y los veo ocasionalmente, pero también cómo son sus relaciones laborales aquí en este país. Nuestro partido ha opuesto el TPP-A y nuestra oposición se ha basado en el hecho de que nos preocupa que al firmar este acuerdo podríamos socavar nuestra soberanía. El Partido Verde tiene un convenio en que nosotros aceptaremos el Tratado de Blytheny, que es el tratado original firmado entre la corona y nuestros pueblos originales en 1840. Y nosotros creemos que el TPP-A podría socavar algunos de los derechos de nuestros pueblos originarios. También nos preocupa que
los derechos de las empresas multinacionales van a cobrar una importancia superior, incluso por encima de los derechos de los pueblos. Nos opondremos a él, pero estamos escuchando cuidadosamente las conversaciones de los países que están firmando el TPP, porque queremos entender claramente los efectos que recibirán otros países de este tratado. Creo que con eso basta. En cuanto a comentarios de introducción, estoy aquí como miembro del Parlamento para aprender de esta experiencia y para aprender de ustedes como miembros del Parlamento también. Así es que les agradezco nuevamente su bienvenida. Muchas gracias, Denise. El honorable Mahesh Pindra. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias por su muy cálida bienvenida. Lo que acabo de expresar en el idioma maorí, que es el lenguaje original de los pueblos de Nueva Zelanda, les acabo de saludar. Me siento muy orgulloso de ser parte de este equipo y me siento muy agradecido por la bienvenida que nos han otorgado. En cuanto al TPP, yo pertenezco a un partido pequeño, apenas somos 12 miembros. Nos llamamos New Zealand First, Nueva Zelanda primero. Y como ya lo acaba de expresar el honorable presidente, hemos estado en la oposición y también hemos sido parte del gobierno. Nuestras inquietudes o preocupaciones en lo que se refiere al TPP son o tienen que ver con la transparencia, o más bien la falta de. Internamente hemos estado cuestionando el proceso, pero internacionalmente me siento orgulloso de ser parte de esta delegación. Muchas gracias. Como ya les comenté anteriormente, hay una diversidad de perspectivas dentro de Nueva Zelanda y dentro del Parlamento neozelandés, pero la mayoría de los neozelandeses apoyan fuertemente el libre comercio y yo confío absolutamente que una mayoría en Parlamento verán a Nueva Zelanda ya ratificar con entusiasmo el TPP. Muchas gracias y ahora estamos abiertos a sus preguntas. Presidente Carter, la siguiente parte de este diálogo parlamentario ahora toca dar el uso de la palabra a la delegación mexicana. Nada más antes de continuar quisiera presentar al senador Adolfo Romero, quien se acaba de integrar y es presidente de la Comisión de Bibliotecas y Asuntos Editoriales de este Senado de la República. En primer lugar, me ha pedido el uso de la palabra el senador Isidro Pedraza, quien es presidente de la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria. Senador, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, presidenta. Quiero sumarme a la bienvenida que le dan a los compañeros aquí presentes de este Parlamento y hacerles el comentario de a partir de las reflexiones que hizo nuestra compañera del Partido Verde. En la cuestión laboral, México es uno de los países con los salarios más bajos del mundo y hemos estado tratando de pelear porque mejoremos esta condición. Hoy se han implementado reformas a la Ley Federal del Trabajo que protegía los derechos laborales y salariales de los trabajadores y la hizo una ley más laxa y más al servicio de los patrones y menos en beneficio de los trabajadores. Había la promesa de incrementar la productividad, pero no se ha incrementado el empleo en nuestro país. Hemos sido todavía, ustedes viven y vivimos, producto de la globalización, el estancamiento económico. Y México hoy es una muestra de eso. Nos ha golpeado el que tengamos una economía petrolizada y que ahora los precios a nivel mundial del petróleo hayan caído. Esto ha abierto otros escenarios y hemos estado planteando cuando nos dijeron que la oportunidad del crecimiento estaba en el campo y se firmó un tratado de libre comercio que lleva más de 20 años. No hemos hecho una evaluación justa, pero no hemos logrado cumplir la promesa que se hizo en ese momento. Ustedes bien lo han dicho y bien lo ven en el tema de los impactos que tiene ahora
en la producción agrícola, porque parte de la actividad en la que yo estoy metido tiene que ver con el campo particularmente. Hemos ido teniendo necesariamente presente el impacto del cambio climático que nos ha afectado en la producción de alimentos en nuestro país. A nivel mundial, el tema de la producción de alimentos es un tema que ha ido ganando terreno. Ha habido políticas de los gobiernos en la planeación alimentaria que han permitido que sus condiciones sean otras, pero en México nuestra principal, yo digo, preocupación que ahora que tenemos que asumir es que somos absolutamente dependientes del exterior en materia alimentaria. Muchos de los productos que consumimos son importados, particularmente hablando de leche. Ustedes son productores de leche, entonces ahí, en estos intercambios comerciales, seguramente que vamos a tener que estar viendo cómo establecemos algunas protecciones, porque esto de los acuerdos, en la mañana con un senador platicaba, está aquí presente José de Jesús Santana, que cuando se firmó el TLC se establecieron regulaciones para los granos y había una protección para el productor mexicano en términos de la competencia en el comercio de granos. Ahora se han quitado las salvaguardas y estamos en una lucha descarnada en la competencia, donde no recibimos los subsidios que reciben otras naciones en el tema del campo y nos hacen competir en condiciones desfavorables. Pero lo más grave es que cuando hay precio, abren la frontera, importan granos, le ponen el precio bajo al productor y entonces en materia de competencia vamos teniendo pérdidas los productores del sector social, no del sector privado, porque había una política de financiar necesariamente las actividades de los intermediarios de este país que reciben más subsidios que los del sector social. De tal suerte que en los temas que ustedes han visto como la gran panacea en el libre comercio, nosotros tenemos un problema que se está tratando de abordar en este Senado, que la gran corrupción que existe en el país no permite que las políticas planteadas den resultados concretos y específicos. Y entonces, ahí tenemos un problema. Ustedes han hablado de la obligación de rendir cuentas y la transparencia en la administración que desde el Parlamento hacen y de la posición de los partidos. Aquí hemos tratado de jugar ese rol, de tener ese papel, pero desgraciadamente nuestra legislación parece sedazo. Le echamos por un lado y se van por otro, y entonces no hemos logrado tener ejemplos de castigo a quien ocupe los puestos públicos con el recurso público destinado al desarrollo. Entonces nuestro país tiene varias deficiencias. No hemos logrado generar una tecnología propia para industrializar lo que en el campo producimos. Si ustedes ven que vendemos el petróleo crudo, pues ahora imagínense qué hacemos en el campo. Pues todo lo que producimos lo vendemos crudo sin procesar, la gran mayoría. Y esta ha sido una característica y es una condición presente en el campo mexicano. Por eso nos preocupa aún más que en esta circunstancia de desventaja en productividad, en tecnología, nos pongan a competir ahora con otros países que las condiciones de desarrollo son diferentes en el marco nuestro. Hablaste del nivel de población, David, que son 4 millones y cacho de habitantes allá, acá somos un poquito más de habitantes, 115 millones, pero de alguna manera estas condiciones de población también hablan de una gran diversidad en nuestro país, una nación de contrastes y una nación de varios climas, donde tenemos de verdad una vocación productiva realmente maravillosa de los productores rurales, pero que de alguna manera no encuentran el respaldo en el gobierno para que esto que se materializa en las cosechas se materialice en ingresos. Hemos estado muy abiertos a la comercialización como nación y creo que de alguna forma no hemos logrado ver el resultado que nos han prometido de esto. La pobreza sigue siendo un signo significativo de México. Ahí están los programas que tienen que ver con el combate a la pobreza, al hambre, y esto no debería de pasar si en verdad estuviéramos nosotros en una ruta de crecimiento como lo han hecho saber en algunas latitudes. Y ya me callo porque creo que me estoy excediendo en el tiempo. Gracias, senador. Senadora Marcela Guerra.
Sí, muchas gracias. Bueno, sean todos bienvenidos. Bueno, yo voy a dar una visión personal más positiva. Yo sí soy una fan de la apertura comercial. Creo que los desafíos que se enfrentan son otro tipo. No tiene que ver con los desafíos del proteccionismo. Ya pasamos por esa era. Y bueno, sin duda fue una etapa importante, pero no solucionó los problemas que tiene nuestro país. Entonces, cuando nosotros entramos en la discusión del Tratado de Libre Comercio, que fue un gran instrumento internacional hace 21 años con Estados Unidos, hubo planteamientos muy diversos, a favor, en contra, en fin, y la gente, por lo general, los actores políticos, algunos, según la postura, tenían algún tipo de reservas y de miedos. Ya hemos superado todo eso, sabemos qué es lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, y creo que el TPP en las negociaciones para nosotros fue fundamental el haber contado con un instrumento internacional de esa naturaleza para transitar a otro mucho más perfectible que es el TPP. Tuve la oportunidad de hacer un acompañamiento en varias ocasiones, en algunas de las negociaciones. Estuvimos en un acompañamiento legislativo con nuestros negociadores, y especialmente en Lima, en Kota Kinabalu y en Hawái. Entonces ahí pude percatar cuál era la diferencia o cuál era el valor agregado de un instrumento con otro. Y bueno, evidentemente que cuando se negoció el NAFTA, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, pues no contemplaba el comercio electrónico. El TPP lo contiene, lo impulsa, y creo que además de que el TPP para nosotros, el de mejorar el acceso a mercados es fundamental, porque a lo largo de los 30 capítulos que contiene el TPP está plasmado la apertura. Ahora, ¿qué pasa con nuestro gobierno? Según con pláticas en el Ejecutivo, en la Secretaría de Economía, se han establecido algunas salvaguardas, que son, por supuesto, como todas las salvaguardas, o cierto tipo, son transitorias, para proteger, por ejemplo, el arroz, o en fin, sobre lo que viene para los productores preponderantes en Asia, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, bueno, se establece una salvaguarda, pero es de carácter temporal, para permitir a los productores adecuarse a las nuevas condiciones de los mercados y poder competir mejor y adecuarse. Entonces, eso es un sistema que lo va a implementar el gobierno, el cual, por supuesto, yo estoy a favor, pero también estamos a favor sobre la variedad de los productos. Es importante lo que usted dijo, Carter, porque, por ejemplo, en el tema de que si viene la leche, productos lácteos de ustedes, y que tienen una gran calidad en contenido nutricional, pues es muy importante también para la calidad alimentaria, y que el mexicano pueda, o el mexicano y otros vamos a decir, socios de este tratado, pues puedan en sus países tener vamos a decir, ese acceso, esa forma de escoger un producto sobre otro, sea de donde sea. Y además con la oportunidad de una competencia entre los mejores precios. Entonces, finalmente, el que tiene la llave para ejercer una decisión final es el consumidor, y eso a mí me gusta mucho, me complace muchísimo, porque finalmente un libre mercado, hay una libertad del consumidor para escoger lo que el consumidor quiera. Nosotros, evidentemente, sí somos una economía petrolizada, pero ya no tanto. Ahora nos estamos dando cuenta que con los bajos precios del petróleo, pues tenemos otro tipo de ingresos, como por ejemplo somos el primer productor de autopartes en el mundo. Usted tocó hace rato ese tema sobre los automóviles, también de electrodomésticos, y ahora tenemos una gran vamos a decir, un gran ingreso económico por ser productores alimentarios. El turismo es otra de nuestras fuentes de ingresos, y eso hace que México se pueda defender ante los eventuales movimientos económicos globales. Entonces, estamos luchando, y creo que el TPP principalmente es positivo para México, es positivo para los socios,
para los países miembros. Y en el caso, para responder a su pregunta en un intercambio, nosotros hemos sido, no de ahora, sino de gobiernos anteriores, impulsores también y grandes, vamos a decir, hemos tenido, pues vamos a decir, importantes influencia sobre lo que ha pasado en las distintas COPs. Acabamos de estar en la COP21, yo tuve la oportunidad de estar ahí y México hizo, al igual que ustedes, grandes aportaciones al documento. Hubo dos niveles, dos documentos, el que firmaron los 148 jefes de Estado, que se pusieron de acuerdo con los negociadores, y el que firmamos los parlamentarios, que se llevó a cabo en el Senado de Francia. Y ahí estuvimos todos de acuerdo en mantener por abajo de los 2 grados centígrados la temperatura. Y eso implica cambiar legislaciones, implica tomar acciones, implica también tener compromiso y un pacto contundente con la naturaleza. Bueno, pues yo ya no me extiendo más, nada más decirles que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos funcionó y funcionó muy bien. Nos reporta hoy en la actualidad $1 millón por minuto. Después de 21 años está generando grandes ingresos y grandes beneficios, trabajo, fuentes directas de trabajo, fuentes indirectas también, y creo que el TPP nos espera un muy buen futuro para los países miembros. Es cuanto y muchas gracias por estar aquí. Gracias, senadora. Senadora Mariana Gómez del Campo. Muchísimas gracias, Presidenta. Sean todos ustedes bienvenidos a este Senado de la República. Es un honor que podamos contar con ustedes, con una delegación tan nutrida, con su presidente. Bueno, primero compartirles, yo soy integrante del Partido Acción Nacional, es un partido de oposición al gobierno actual. Sin embargo, quiero decirles que en este Senado de la República hemos hecho todo lo necesario para ratificar en esta legislatura, por ejemplo, la Alianza del Pacífico, impulsada por el presidente Calderón en su momento, y le tocó al presidente Peña Nieto darle seguimiento puntual. También el Tratado de Libre Comercio con un país importante como lo es Panamá, y ahora tenemos esta gran oportunidad de discutir aquí lo que es el TPP. Ya lo decía la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, la senadora Cuevas. Para nosotros es fundamental escuchar a todos los sectores. Estamos conscientes de que hay dos visiones, los que están a favor del TPP y los que están en contra del TPP, y en el caso de los que están en contra, y ha habido discusiones en diferentes lugares del mundo. Es el caso de los economistas Stiglitz y Krugman, que es premio Nobel, y por supuesto también hay que escuchar su visión, hay que escuchar sus puntos de vista, y los que apoyan también porque consideran que se abren nuevas oportunidades, que a partir del TPP, pues estos países generarán en los próximos 25 años lo que no generarán otros países que están fuera del mismo TPP. Habrá un registro de mayor crecimiento. Yo quisiera que ustedes nos puedan compartir, ¿no? En su país, ¿hay oposición o no hay oposición? ¿Se ha salido a las calles o no con motivo del TPP o no se ha salido a las calles? ¿Y cómo ustedes van a contener pues las dos visiones? Esta parte me parecería interesante. Nosotros no hemos tenido, en cuanto a manifestaciones se refiere, presencia en las calles como tal, pero yo me imagino que más adelante, cuando la gente esté más informada, más enterada de qué es lo que incluye el TPP, pues dependerá también en gran medida del gobierno y de los legisladores la manera en cómo defendemos. Es crucial escuchar a los académicos, es crucial escuchar a los sectores productivos, es crucial escuchar a los ciudadanos en general y, por supuesto, obviamente, a los consumidores. Yo quisiera que ustedes nos pudieran compartir cuál ha sido la experiencia de Nueva Zelanda en materia de intercambio, qué legislación han desarrollado ustedes y sobre todo los parlamentarios que tienen. Revisaba aquí el cuadernillo y ustedes ya lo comentaban, tienen tantas legislaturas por las que han atravesado, les ha tocado vivir todo tipo de experiencias. ¿Qué legislación han desarrollado para compensar a los menos favorecidos?
Estas serían mis dos preguntas. Agradezco el espacio y sean bienvenidos a este hermoso país que es México. Gracias, senadora. Senador Manuel Cota. Muchas gracias. Bienvenido a los parlamentarios de Nueva Zelanda, a ella y a ustedes, nuestro más calurosa bienvenida. Como podrán ver, en las escasas intervenciones que se han realizado el día de hoy, se puede apreciar la voz de diferentes partidos políticos. Antes que el propio tratado comercial, la política la pueden apreciar desde ese momento. Esa es la pluralidad que vive México. Es el nuevo tiempo que México vive. Hoy, el partido en el gobierno, en el cual tanto mi compañera Marcela como un servidor, que somos del PRI, lo preside el Poder Ejecutivo, es la primera alternancia. El anterior partido, que era Acción Nacional, que 12 años gobernó, tuvo también esa oportunidad de hacerlo. Entonces, pues, vivimos en México esa pluralidad. El partido de izquierda gobierna la ciudad más importante del país, que es la Ciudad de México, que es la capital, y quiero partir de ello, porque lo más importante de la firma de los acuerdos es justamente quienes tenemos una responsabilidad para poder conducir una sociedad. Y en ese sentido es lo que hemos estado realizando aquí en México. En primer tiempo, como nunca se había visto, sin precedente, hubo un pacto, un acuerdo nacional entre todas las fuerzas políticas, no solo de quienes gobiernan, sino de que están en el Parlamento, para arribar a unas reformas estructurales que vienen desde la laboral hasta la energética. Reformas que hacía muchos años no se veían, de un país que era necesario colocarse en la vanguardia del mundo, de un país con una enorme riqueza natural, con muchos atributos y riquezas, pero era necesario el acuerdo. Este no va a ser la excepción. México vive en el mundo un nuevo tiempo y en materia comercial de apertura. Hoy venimos a escuchar interesante expresión del presidente Carter de un país pequeño territorialmente, pero grande en su desarrollo, que ha abandonado los subsidios. Y aquí viene respetuosamente mi primer pregunta. Los pequeños productores de la ganadería, de la agricultura, ¿cuál es el concepto que se está llevando a cabo, particularmente en la visión del Partido Laborista? Para nosotros es el tratado número 12, con cerca de 50 países ya llevamos firmas. Hemos firmado con los países más poderosos en la economía, con nuestro país vecino, y hemos sorteado grandes retos. Yo represento, aparte de ser senador de la República, como se dio cuenta, a una de las organizaciones campesinas de pequeños productores, y ahí descansa una de las preocupaciones. Particularmente en el TPP, estamos de acuerdo con él, pero desde luego estamos emitiendo nuestras opiniones, y hay un producto que nos preocupa y es justamente el tema de lácteos, donde ustedes son los principales proveedores de él, por su éxito, indudablemente. Pero para nosotros producimos 11,000 millones de litros de leche en nuestro país. Aunque leche en polvo, que es lo que estamos importando, es con lo que estamos luchando. Pero sí nos preocupa, pero sí nos ocupa. Y estamos ocupados en que la infraestructura de los pequeños productores crezca para poder procesar de la leche a la leche en polvo y con eso tener competitividad y con ello pues poder incursionar a este nuevo escenario de los tratados comerciales. Pero antes de los temas comerciales que son trascendentes para la vida, el desarrollo y el bienestar de las personas, lo más importante son las personas, son los seres humanos, y en ese sentido son los que nosotros representamos. Mi última pregunta sería, escuché en dos intervenciones que el TPP preocupa, escuché un término de socava y escuché un sensible término de las etnias originarias. Sí quisiéramos escuchar al respecto su opinión que tienen y desde luego llévense de nuestra parte nuestro beneplácito por su presencia, nuestro gusto de recibirles y nada más nos encantaría también escuchar de ustedes qué nos pueden comprar y tenemos mucho que venderles. Espero que les guste el tequila, somos re buenos para vender.
y muchísimas gracias por su presencia. Claro que sí. Gracias. Muchas gracias, senador Cota. Senador López Brito. Un respetuoso saludo, señora embajadora, igual a todos ustedes, compañeros, amigos parlamentarios. Bienvenidos a México y al Senado de la República. Yo soy senador representante de un estado, Sinaloa, netamente productor primario, agropecuario y pesca. Soy secretario de la Comisión de Agricultura y Ganadería, integrante de la Comisión de Pesca, y desde luego comparto con mis compañeros el hecho de que pues vivimos en un mundo globalizado y precisamente a eso responden los tratados comerciales multinacionales. No podemos vivir cerrados en nuestras propias economías. Tenemos ya la experiencia de muchos tratados comerciales, pero el más importante con los Estados Unidos y con Canadá, el Tratado de Libre Comercio, ya más de 20 años viviéndolo, y sí hemos visto importantes avances en lo que es la industria de la transformación, la industria metalmecánica, todo lo que son industria de maquiladoras que generan empleo, pero ojo, mano de obra barata, que sí es importante revisar en estos nuevos tratados. Ha habido sí importantes avances para la economía de México, sin embargo, el sector que se ha visto afectado, el sector que más complicaciones ha tenido, precisamente es el primario, el agropecuario, hablando de agricultura, ganadería y pesca y acuacultura. Tenemos que cuidar este sector primario en la firma de nuevos tratados, de un nuevo tratado comercial como sería el TTP. Hay muchas maneras porque hay inversiones muy fuertes en lo que es la industria metalmecánica, la electrónica, pero el sector agropecuario y pesca es muy delicado. ¿Por qué? Porque es el hilo más fácil de reventarse en este proceso de libre comercio, puesto que de ahí dependen muchos de nuestro sector de población más débil económicamente, por lo que representan los altos y bajos y el gran riesgo que representa pues invertir en agricultura, en ganadería, en pesca, ante todos una diversidad de factores, desde efectos del cambio climático y procesos de comercialización y de precios muy inestables que se dan en el comercio internacional. A veces el agricultor invierte 1,000 pesos que se le van en insumos caros, en semillas, y a la vuelta de cosecha resulta que el valor de las semillas o el valor de los productos agropecuarios están abajo de lo que invirtió. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con nuestro sector primario, agropecuario, agricultura, ganadería y pesca. México tiene dos características en su sector primario: un sector de alta tecnología que es exportador de alto nivel, pero tenemos también una alta población agropecuaria que vive el otro México, es decir, el México de las pequeñas propiedades muy escasas, de sus parcelas muy pequeñas, que tiene difícil acceso al crédito, que tiene muchas limitantes para producir, y a ellos no los podemos dejar rezagados. Entonces les pido que en todas las firmas, en todos los acuerdos que vayamos a tener, antes pensemos en el sector más débil que tenemos en todos nuestros pueblos, que es precisamente nuestros pueblos que dependen de la agricultura, la ganadería y la pesca. Muchas gracias. Gracias, senador. Senador Adolfo Romero. Buenos días. Bienvenido toda la delegación de Nueva Zelanda, principalmente al honorable David Carter. En México tenemos hoy la gran oportunidad de que realmente nos escuchen.
de que realmente podamos interactuar con lo que nosotros vamos a proponer. Ya escuchamos los comentarios de varios compañeros senadores. Coincido, en México hay una biodiversidad, tanto económica como política, y también como la propiedad de la tierra. Existen pequeños propietarios o propiedad privada, ejidatarios y también bienes comunales. Sería importante preguntarles, y es lo que quiero preguntarles a ustedes, ¿cómo lo hicieron para poder ayudar a los pequeños productores? México, en el sector ejidal, las parcelas van de 4 a 10, 12 hectáreas por persona, no más grandes. Las pequeñas propiedades andan alrededor de 50 a 200 hectáreas. En bienes comunales se hablan de miles de hectáreas, donde en la comunidad muchos se ponen de acuerdo y en una asamblea determinan hacia qué rumbo tomar. Sin duda que las políticas públicas que ustedes implementaron en su país les dieron ese gran resultado que hoy están demostrando al mundo entero. Y déjenme decirles nada más algo como pasó en la historia. En los años 60, en un país del Golfo Pérsico, o para ser más concreto en Italia, una empresa automotriz, Fiat, estaba en quiebra. El gobierno le dijo: te pongo a prueba, te doy la oportunidad de que puedas salir adelante solo. Hoy Fiat ha demostrado al mundo entero que ha remontado, que ha brincado esa gran barda que lo mantenía en una situación que no podía ser productivo o hacer más productiva su planta automotriz. Hoy sabemos que Fiat está a la vanguardia en cualquier parte del mundo. Eso es cuanto a las políticas públicas, ¿cómo lo hicieron? Y en la segunda pregunta yo quisiera preguntarles también de qué manera intervino el gobierno o las secretarías o las dependencias para poder hacer más fácil el trabajo de las personas que tengan productos para poder exportar. Estamos hoy haciendo el gran acuerdo de poder integrarnos a las 11 principales economías del mundo y que tenemos la oportunidad como mexicanos de poder acomodar en el mercado alrededor de 150,000 millones de dólares. Pero yo sí quisiera hacerles esas dos preguntas. Políticas públicas, ¿cómo ayudar a los que menos tienen o a los pequeños productores? 1, 2, ¿de qué manera intervino el gobierno para poder ayudarles a hacer todas esas reglas de comercialización, para poder hacer llegar los productos hasta allá, hasta otros países como ustedes lo han hecho? Muchas gracias, David Carter. Muchas gracias, senador. Senadora Hilaria. Muchas gracias, senadora presidenta. Nos da mucho gusto saludar a nuestros amigos parlamentarios de Zelandia. En noviembre del 2015 tuvimos la oportunidad en el seno de la Comisión de Reforma Agraria, de la que soy primera secretaria. Tuvimos la oportunidad de recibir una comisión muy importante parlamentaria y hablamos de la tenencia de la tierra, cómo están organizados ustedes y nosotros. Desde luego que aquí ustedes han estado organizando, sobre todo en las cooperativas, que es una de las formas de organización más importantes que tiene su país,
y ha sido el mérito y el triunfo en la producción y en la productividad. Nosotros, por nuestra parte, México es un país inmenso. Ustedes tienen 4 millones de habitantes, nosotros tenemos 116 millones de habitantes. Somos una división de la tenencia de la tierra en propiedad, como lo expresaba mi compañero senador, que es propiedad privada, propiedad ejidal y comunal. Son 3 tipos de tenencia de la tierra, porque venimos de una lucha y esa fue nuestra lucha social, y con el 50.8% del territorio nacional, que lo constituimos los que somos productores, ejidatarios y comuneros, sus servidores productores, ejidataria, fundadora de un lugar, de un destino como lo es Manuel Cota de Nayarit. Formamos alrededor de 25 millones entre hombres y mujeres que nos dedicamos a las actividades agrícolas, ganaderas y pesquera. Particularmente es nuestra actividad más creciente. Desde luego que la diversidad en la que hoy nos encontramos, México, en su sector económico, político y productivo, en lo que va del industrial, que es el automóvil. Estamos hoy, en estos momentos, México es un país que puede competir en el estado global en que nos encontramos. Sin embargo, la parte de la agricultura y la ganadería, nosotros traemos contrastes muy fuertes. En la ganadería tenemos 2 sectores, un privado muy incipiente, pero muy fuerte económicamente, y un mayoritario que es el sector social, que somos muchos, pero muy descapitalizados. Y en la parte de la ganadería, de la agricultura, son pocos los productores de alta productividad, con mucho potencial económico, y somos mucho más los del sector social, que tenemos tres etapas para el cultivo. Lo que llamamos la parte temporalera, que es primavera-verano, mayo a septiembre, y lo que llamamos otoño-invierno, o agricultura protegida, que son los invernaderos, que ustedes y nosotros conocemos porque ustedes trabajan mucho en este tema de los invernaderos, con el esquema que se implementó en España y que ha sido un éxito para ustedes en su economía productiva de su país. Nosotros tenemos agricultura a cielo abierto y también muy poco en zonas protegidas. De ahí estamos luchando con otro factor importante para los mexicanos, que es el cambio climático. Los ciclos agrícolas nos han afectado y esto pues ha ocasionado que nosotros tengamos que hacer un análisis muy cuidadoso de lo que tiene que ver los tratados del TPP, porque en la parte, sobre todo en la parte de la agricultura, la ganadería, que es donde nosotros queremos decirles a ustedes pues que nos importa mucho que nos comenten cuáles son sus aspiraciones y sus planes y proyectos de negociación con México. ¿Qué nos comprarían a nuestro país en este tratado? ¿Y cómo podríamos? Yo ya vi que estamos viendo que estamos trabajando con cerveza y con automóviles, México, pero nos importaría mucho conocer la parte de la agricultura y la ganadería, ¿verdad? En ese aspecto. Soy parte del partido que hoy gobierna, el partido del PRI. Soy una mujer campesina, pero también soy profesionista, ¿verdad? Y quiero expresarles que he tenido la oportunidad, al igual que algunos de ustedes, de ser diputada 4 veces, de mayoría en mi estado natal, Nayarit. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora.
Antes nada más de continuar ahora con las intervenciones del presidente Carter, quisiera puntualizar un tema que ustedes nos preguntaban y que tiene que ver con nuestra política de comercio exterior. Para México hemos tenido ya alternancia, han gobernado 2 partidos políticos en estos últimos años y las negociaciones comerciales en las que ha participado México se mantienen. Durante la administración anterior, México ingresó a la negociación de Alianza del Pacífico, ingresó también a las negociaciones de TPP y, aunque cambió el partido en el gobierno, permaneció esta negociación e incluso se firmaron ambos acuerdos que hoy son de suma importancia para nuestro país. Si bien hay algunos tratados que nos han favorecido más que otros, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio con América del Norte presenta prácticamente siempre una balanza superavitaria para México. El intercambio comercial entre México y Estados Unidos es de más de $1 millón por minuto. Y si lo vemos también con nuestra red como una política de comercio exterior, México tiene tratados de libre comercio con 46 países. Sí, tenemos por supuesto nuestros debates internos propios de cualquier proceso parlamentario, tenemos nuestras opiniones, hay debates que no se han resuelto y que me parece que no será fácil resolver porque el comercio exterior es dinámico, porque las reglas cambian, porque los productos cambian, ya lo decía la senadora Hilaria, hasta el clima cambia. Y lo que sí quisiera dejar muy claro es que para México el comercio y la relación con el mundo es de vital importancia. Gran parte de nuestro sector productivo vive de nuestras exportaciones. México es la 15ª economía del mundo. Somos un país grande en territorio, en recursos naturales, en recursos energéticos, pero sobre todo somos un país muy rico en nuestra población. Tenemos una población talentosa, preparada, productiva, comprometida, y esto nos hace ser algo muy importante, ser un socio confiable. Estamos muy orgullosos no solo de lo que México produce, sino de quiénes somos. Y nos encanta la idea de poder trabajarlo con Nueva Zelanda y de poder tener hoy esta mesa de trabajo con ustedes. Señor presidente Carter, tiene usted el uso de la palabra. Well, thank you very much, Madam Chair. Muchísimas gracias, presidenta, y tengo mucho interés en responder a las preguntas que se han hecho. Voy a empezar comentando mi observación de la discusión y el interés común en comercio. Queda demostrado por su participación en el Telecán. Obviamente tenían que tener un acuerdo de libre comercio con su gran vecino, que es Estados Unidos, y nosotros seguimos un proceso muy similar en la década de 1980. Cuando mencioné, somos 4.6 millones de habitantes y nuestro vecino más cercano, Australia, tiene una población de 25 millones de habitantes, y con ellos establecimos el primer tratado de libre comercio del mundo entre estos 2 países. Entonces tenemos un interés común en el comercio. La diferencia, me parece, que quedó clara durante esta conversación, particularmente en relación con la desregulación de la agricultura, es porque en la economía de Nueva Zelanda depende muchísimo en la agricultura. Consideramos que es la columna vertebral de nuestra economía y nunca ha empleado una gran parte de la población. Entonces, no hemos tenido que enfrentar la situación en donde la población rural casi dependía totalmente de la agricultura y esté bajo tensión económica a consecuencia de reformas agrícolas. Nunca lo hemos enfrentado. Cuando les hablé acerca de las reformas que sí ocurrieron a mediados de la década de 1980 y 90, sí, algunas personas sí abandonaron la agricultura. Bueno, hubo oposición. ¿Qué ayuda se les dio? Bueno, muy limitada. De los agricultores que estaban en la industria en ese momento, aproximadamente 5% decidieron salirse de la industria y el gobierno en ese momento les otorgó una pequeña subvención de $15,000 para que se restablecieran en otra industria. La mayoría se quedaron y trataron de seguir dedicándose a la agricultura. Y lo que ha sucedido en los 20 años desde que se establecieron esas reformas es que los productores se han amalgamado y se han constituido propiedades más grandes. Y hoy nada más tenemos aproximadamente 40,000 productores en total que dirigen la empresa agrícola en Nueva Zelanda. Y si consideramos la industria láctea
la lechera, perdón, se comentó el éxito de la industria lechera de Nueva Zelanda, pero ahora involucra o nada más participan 20,000 productores lácteos en Nueva Zelanda. Alguien durante la conversación comentó que México produce 11,000 millones de litros de leche. Bueno, Nueva Zelanda al día de hoy produce 18,000 millones de litros. Entonces, no tenemos grandes diferencias. Ahora, la cifra interesante que quiero que ponderen es que en 1985, cuando se presentaron estas reformas, Nueva Zelanda producía nada más 7,000 millones de leche. Y quiero mencionarles que las reformas significaban que teníamos que volvernos más eficientes y ser mejores productores, y en consecuencia nuestra producción desde entonces se ha casi doblado, más que doblado. Y quiero desafiar a cualquier senador aquí por una botella de tequila que si ustedes no logran reformar su industria en los próximos 20 años y no duplican más que esa producción, yo les doy la botella de tequila porque les garantizo que lo harán. Y lo interesante es que ustedes serán un productor más grande que la industria láctea de Nueva Zelanda, porque nosotros casi llegamos a nuestro límite ambiental. No podemos producir mucho más. Entonces, yo creo que los beneficios de la desregulación se ven claramente en las cifras que les acabo de compartir. Creo que la única otra pregunta que surgió es que si ha habido oposición a la Alianza Transpacífica en Nueva Zelanda. Sí, claro que lo ha habido. Y tenemos partidos políticos aquí que ya han expresado, incluso en un caso su reserva y en 2 casos su oposición. Hemos tenido protestas en las calles. Y si está uno de acuerdo con algo, uno tiene la libertad de protestar, y tenemos estas manifestaciones enfrente del edificio parlamentario. Yo he escuchado claramente a esos manifestantes. Creo que el mayor argumento que se expresa es que vamos a perder soberanía. Bueno, no se puede firmar ningún acuerdo internacional de ninguna clase y esperar no renunciar a algo de soberanía. Entonces yo no compro el argumento, y sé que es un argumento que se ha avanzado. La situación en Nueva Zelanda va a significar que el TPP sí va a seguir adelante. Creo que en el momento están viendo un gobierno que ha estado en administración desde el 2008. Y en nuestro sistema político inevitablemente vemos una transición de la centro-izquierda a centro-derecha más o menos cada década. Y personalmente pienso que gran parte de la oposición y la gente que ha estado en esas manifestaciones contra el TPP están allí para protestar en contra del gobierno actual porque tienen una afiliación política diferente. Entonces creo que esto responde a la mayoría, si no es que a todas las preguntas que nos presentaron. ¿Quería usted agregar algo? Solamente quería yo reflexionar sobre el tamaño de las fincas. Yo crecí en una finca lechera y mi padre ordeñaba a 80 vacas. 80 vacas hoy ni siquiera se acercaría a una unidad económica. No se acercaría por mucho a una unidad económica. Viendo aquí estadísticas de Nueva Zelanda, más de 30% de nuestros hatos están constituidos por 500 vacas y tenemos hatos de hasta 1,000 y 1,200 vacas. Y la razón ha sido múltiple, pero principalmente se debe a la tecnología. Antes las ordeñábamos a mano en una casucha y amarradas allí con una riata, y ahora las grandes ya contamos con una máquina rotatoria enorme. El productor ni siquiera entran allí a este techado y entonces se embonan las tazonas de ordeña, se ordeñan a las vacas y luego cuando terminan las vacas salen del otro extremo de este tejabán. Entonces no se puede tener una unidad económica de 80 vacas. Eso ya no existe. Entonces es hermoso reflexionar en cómo eran las cosas antes. Pero y no estoy aquí para tratar de darle clases a México de cómo debe de manejarlo, pero puedo decirles, veo en Japón y veo a los productores allí que tienen 4 ovejas y una vaca y se están quejando de que no pueden constituir una unidad económica. Pues no se puede, sencillamente no se puede, porque hay que
lograr economías de escala en la producción agrícola para que sea eficiente, para que pueda producir producto a un precio que se pueda vender en los mercados mundiales. Y solamente quiero comentarles una cosa más, porque probablemente no conocen lo suficiente de la historia de Nueva Zelanda. Nosotros básicamente fuimos colonizados por el Reino Unido, Gran Bretaña, y antes le llamábamos a Inglaterra la Madre Inglaterra. Y alguna vez dijo el primer ministro de Nueva Zelanda, dijo, a donde vaya Inglaterra, vamos nosotros. Y entonces Inglaterra nos sacó de una patada, como si fuéramos un adolescente mal portado. Sencillamente nos dieron la patada. Y nosotros no teníamos mercados porque Inglaterra había sido nuestro único mercado. No teníamos a dónde ir. Y tuvimos que empezar desde cero. Y los acuerdos comerciales que hemos establecido y la reforma de nuestras economías. Y por favor, no piensen por un momento que los lácteos son la única industria. Si ven nuestras industrias de ovejas, de manufactura, de kiwi, nos está yendo muy bien con varios de ellos, pero nos dejaron por nuestra propia cuenta como un adolescente mal portado en el fondo del Pacífico y tuvimos que empezar de nuevo. Y apelo a ustedes a que entiendan de que si no hubiéramos abierto los mercados, si no hubiéramos adoptado los mercados abiertos y el comercio abierto, seríamos una economía de subsistencia de bajo nivel, porque eso es lo que le queda a uno si no se mueve con el cambio tecnológico. Hay otras dos preguntas que me comentó la embajadora que tenía que responder. Para la información de Mauricio, la embajadora me dijo que anteriormente que hay una industria láctea muy sofisticada en México, en el norte, pero actualmente están ordeñando 16,000 vacas en sus unidades, sí, en una sola finca. Entonces, hay bastante desarrollo. Hay otras preguntas que también nos hicieron. Una de el senador a mi derecha acerca de el impacto del cambio climático en la agricultura. Y creo que en donde quiera que se dedique uno a la agricultura, está uno enfrentando un enorme reto con el cambio climático. Yo soy una persona que cree que en un momento dado la ciencia nos puede dar muchas soluciones y estoy muy emocionado de ver de que México es uno de los primeros países en el mundo de unirse a la iniciativa que se llama la Alianza Mundial de Investigación de Nueva Zelanda, que armamos en 2009. Sencillamente es un mecanismo mediante el cual los científicos que trabajan en Nueva Zelanda, nuestros métodos para reducir las emisiones de gases producidos por la agricultura estén más conectados con los científicos que están trabajando en México, que están trabajando en los mismos proyectos. Y no tengo duda de que si mejoramos la cooperación a nivel científico, y todavía nos falta mucho terreno por recorrer, pero sí vamos a encontrar soluciones que nos permitirán producir más alimento y mitigar los efectos al ambiente y al cambio climático al mismo tiempo. Y el mayor desafío para lo que me queda de vida y para la próxima generación es la seguridad alimentaria, más que el cambio climático. La última pregunta que se hizo fue ¿cómo puede Nueva Zelanda ayudar a la agricultura mexicana? Nosotros estamos muy comprometidos con ayudar y una manera que ya ha iniciado es un programa, son los 47,000 ovinos que está en un programa a 1.5 horas de distancia de aquí que tendremos la oportunidad de visitar el viernes. También hay un programa con 3,000 o 4,000 cabezas de ganado que provienen de Nueva Zelanda a México. Si damos un paso atrás a el ejemplo que les di acerca de los grandes incrementos en productividad que logramos después de que desregulamos, que tuvieron que lograr los productores porque si no, no hubieran sobrevivido. Gran parte de esto se realizó a través de mejor genética animal y con muchísimo gusto los presentamos a los productores en Nueva Zelanda que querrían exportar esa genética y darle a cualquier productor en México la oportunidad de mejorar su propia producción por medio de genética animal. Entonces, ahí hay una manera muy específica y concreta en que creo yo podemos considerar colaboración futura y espero que en la conclusión del viernes tengamos una serie de pasos mediante los cuales podamos establecer esa colaboración. Le agradecemos muchísimo. Ha sido una oportunidad maravillosa para un buen intercambio de puntos de vista. No estoy segura acerca del tiempo, cómo estamos de tiempo.
Bueno, ¿hay alguna otra pregunta que se haya hecho que no hayamos respondido? Claro que sí. El honorable David Clark, un comentario breve. Otro tema que surgió, el senador Gómez del Campo puso este tema sobre la mesa y otros también. Tenía que ver con cómo cerciorarse de que los intereses de la gente. Hay algunos economistas que han comentado, que han discutido esto, y los cambios que ocurrieron en la década de 1980 en nuestra economía, que ya ha mencionado el presidente Carter, sí significaron dolor y él ya los reconoció, pero muy pocos dirían ahora que esos cambios no tenían que ocurrir. La crítica fue por la rapidez y el tipo de apoyo que existió en ese momento. Creo que ustedes están haciendo las preguntas correctas. ¿Cómo manejar la transición? Creo que eso es lo más importante, porque sin duda habrá personas que van a perder en el corto plazo y hay que apoyarlos para que se recapaciten y pasen a unas áreas diferentes o que se vuelvan más productivos en su propia área. Esa es una pregunta a la que hay que responder. We're very proud to have the President of our Senate, Senator Mr. Gil Suárez. In addition to being a great lawyer, he is the youngest president of this chamber, chairman of this chamber. Thank you very much, Senator. Chair of the Foreign Affairs Commission. I want to welcome, on behalf of the Senate, I want to welcome the Honourable Representative David Carter, Speaker of the Parliament of New Zealand, Her Excellency Mrs. Claire Ann Kelly, Ambassador Extraordinaire of New Zealand in our country, the Honourable Representative Maurice Williamson, Member of the Parliament for the National Party. Representante David Clark, integrante de la Cámara de Representantes por el Partido Laborista. Representante Dennis Roach, integrante de la Cámara de Representantes por el Partido Verde. Representante Mahesh Bindra, integrante de la Cámara de Representantes por el Partido Nueva Zelanda Primero. A su distinguida comitiva, sean ustedes bienvenidos a nuestro país y, por supuesto, al Senado de la República. Nos congratula mucho recibir una delegación encabezada por el presidente de la Cámara de los Representantes. Eso revela el interés por nuestra relación, pero también las enormes oportunidades que tenemos para profundizar nuestro diálogo político, nuestro diálogo parlamentario y sobre todo también el diálogo sobre nuestra relación. En el Senado de la República estamos convencidos de que la diplomacia parlamentaria es un instrumento importantísimo de las relaciones exteriores de un país, de una nación, porque permite que los representantes populares establezcan contacto directo para conocer las realidades de los respectivos países, pero también para construir soluciones a esas realidades desde el entendimiento mutuo, desde el entendimiento multilateral de lo que significan las relaciones con otras naciones. Esa es la razón por la cual hemos insistido en el Senado de la República durante los últimos años en profundizar en estas relaciones. Hemos realizado una serie de esfuerzos y de ejercicios de diálogo y de encuentro con quienes van a ser o son ya partes importantes de los nuevos acuerdos comerciales y de integración económica en el mundo. Son espacios para poder no solamente explicar lo que significan esos nuevos esquemas de acercamiento comercial, sino también para explicar a nuestras sociedades, a nuestro pueblo, las enormes oportunidades que pueden derivar este tipo de acercamientos para el futuro. México es un país que está enfrentando sus problemas. Durante 25 años nos hemos definido ya no solamente como una democracia
política estable, sino también como una de las economías más abiertas en el mundo. Los dos pilares centrales del modelo de desarrollo que hoy no conoce alternativa, democracia y libre mercado, son ya realidades en nuestro país que llegaron para quedarse. Al mismo tiempo, durante los últimos 25 años y gracias a la estabilidad económica que hemos logrado, el Estado mexicano puede responder a las necesidades básicas de quienes menos tienen. El tercer componente de la prosperidad que conoce el mundo, la creación de un estado de bienestar que asuma las responsabilidades frente a los que menos tienen, frente a los desaventajados, es también ya una constante en nuestro país. Nuestro gran desafío, y lo tenemos que reconocer, es construir instituciones de Estado de Derecho, que no solamente pongan fin a la impunidad, que no solamente impartan justicia y aplican la ley, que no solamente den certeza a las relaciones económicas y al cumplimiento de los contratos, sino que también resuelvan de forma eficaz y pronta los conflictos sociales. Que el Estado pueda, a través de sus instituciones, armonizar la convivencia por definición plural. México es un país joven, joven en historia, pero también joven en composición demográfica. Somos y estamos llamados a ser el puente entre Asia y Europa, entre el Pacífico y el Atlántico. Somos una potencia exportadora. Nos estamos industrializando poco a poco. Estamos integrando nuestros procesos económicos en términos logísticos, en términos comerciales, en términos financieros, con las grandes economías del mundo y específicamente con los mercados de Norteamérica. Y eso nos hace un país profundamente atractivo, no solamente para las inversiones, sino también profundamente atractivo para el turismo y para la generación de nuevas oportunidades. México ha hecho reformas importantes de manera reciente. Reformas que abren mercados que antes estaban en manos del Estado en los modelos monopólicos. En el ámbito de las telecomunicaciones, en el ámbito de las energías, México está avanzando hacia un modelo en el que podamos aprovechar la riqueza, alentar la inversión y sobre todo generar más prosperidad para nuestro país. Nos estamos abriendo en dos mercados muy importantes, no solamente para abaratar los costos de producción en nuestro país y ser más competitivos, sino también para atraer más inversiones a nuestro país. Inversión extranjera que se traduce en nuestro país en más empleos y sobre todo en riqueza, prosperidad y desarrollo para los mexicanos. Estas son dos buenas noticias en términos de cambio institucional en nuestro país. Son noticias que nos hacen un país, insisto, atractivo. Pero también hemos hecho otras reformas muy importantes. La más, quizá, es la reforma educativa. Queremos crear capital humano. Queremos alentar las capacidades, las destrezas, las habilidades de los mexicanos para ser más competitivos frente al mundo. Para que nuestra economía, de ser profundamente centrada en lo agrario o lo manufacturero, se convierta en una economía generadora de conocimiento, que pueda aprovechar las nuevas dinámicas de lo intangible, esos nuevos desafíos de la economía basada en la generación de conocimiento. México tiene uno de los sistemas educativos con mayor penetración en los distintos estratos sociales. Durante prácticamente un siglo invertimos todos nuestros esfuerzos por la cobertura. Sacrificamos en ese proceso la calidad. Hoy, la reforma educativa se centra fundamentalmente en la calidad de los procesos educativos, en que efectivamente un educando, cuando termina el bachillerato o la universidad, pueda tener competencias para competir con el mundo y sobre todo para que nuestra economía sea más productiva y sobre todo más justa. Como seguramente lo habrán platicado nuestros compañeros, tenemos frente a nosotros dos grandes problemas. El problema de la seguridad pública, de la corrupción y de la impunidad,
y también el problema de la desigualdad que existe en nuestro país. Somos una sociedad muy desigual. Hay personas que concentran mucha riqueza y hay personas, muchas, la gran mayoría, que no tiene las condiciones mínimas y básicas para poder salir adelante. Pero hemos decidido como país que vamos a enfrentar esos dos problemas desde las instituciones y con instituciones. Instituciones inclusivas que generen los incentivos correctos, que vamos a trabajar en esos dos desafíos en democracia, en el marco de las libertades económicas, con las responsabilidades claras que le corresponden al Estado y desde una pluralidad que no va a cambiar en nuestro país. Desde 1997, el presidente de la República no tiene mayoría en el Congreso. Y eso no ha sido sinónimo ni de parálisis legislativa ni de inmovilidad en nuestro país. Hay sociedades que ahorita no pueden formar gobierno porque no tienen mayoría parlamentaria. Nosotros vivimos en una pluralidad desafiante desde hace más de 20 años, desde 1997, en el cual el presidente no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras. Pero a pesar de eso, hemos logrado reformas de gran calado, reformas constitucionales para liberar viejas ataduras, para detonar nuevos mercados, para abrir mercados tanto a la inversión nacional como a la inversión extranjera y también para crear nuevas condiciones de prosperidad y desarrollo. Con estas cartas, con estos avances y con estos desafíos, nuestro país se presenta ante el mundo. Con estos avances políticos y económicos, queremos competir con el mundo y queremos asociarnos con el mundo para profundizar las posibilidades de desarrollo que tiene nuestro país. No ocultamos bajo la alfombra ninguno de nuestros problemas. Hemos tenido desde siempre la decisión de enfrentar con toda la voluntad política esos problemas y estamos trabajando todos los días por lograrlo. Yo les pido, señoras y señores representantes, que se lleven de México la imagen de un país que está de pie, de un país que está trabajando, de un país que implica muchísimas oportunidades para otros mercados y sobre todo para la inversión, que es un país atractivo para el turismo, por gastronomía, por nuestras playas, por nuestra cultura milenaria, por nuestras ciudades, que esta imagen que a veces se tiene fuera de nuestro país de que México está hundido en una violencia generalizada no es acorde con la realidad. Tenemos una violencia concentrada en ciertas regiones como resultado del enorme poder que tienen las bandas criminales y ese poder lo han obtenido gracias a un modelo de política frente al problema de las drogas. El modelo prohibicionista frente a las drogas ha generado un mercado negro en nuestro país que financia la capacidad operativa de los criminales y también su poder corruptor, que genera violencia. Y estamos trabajando también para contener a las bandas criminales y resolver el problema de las drogas desde una perspectiva mucho más integral de salud pública, de derechos humanos y no excediéndonos en el uso de la fuerza coactiva del Estado para contener la oferta y la demanda. Esas son las discusiones que tenemos hoy en día. Y precisamente porque nuestro país no tiene una violencia generalizada, es un país que puede visitarse, es un país al que puede conocerse, es un país que recibe bien a sus turistas, que cuida a sus inversionistas y que quiere atraer cada día a más personas a nuestro país. Yo les pido que se lleven esta imagen de lo que significa México. Les pido que ahora que regresen a su país, no solamente trasladen a su pueblo y a sus compañeros representantes el saludo del Senado de la República, nuestros deseos de que las condiciones en su país sean las mejores, sino también el mensaje de que México está saliendo adelante, que tiene futuro porque tiene presente y que tiene futuro porque tiene la intención de construir ese futuro. Nos vamos a encontrar muchas veces en el camino, porque hemos construido juntos o estamos construyendo juntos la nueva zona de prosperidad del mundo. Y en ese nuevo espacio
no solamente el esfuerzo de nuestros gobiernos, sino también el esfuerzo de nuestros parlamentos será crucial para poder alcanzar los altos objetivos que nos hemos definido juntos como naciones hermanas, como naciones que se entienden y como naciones que han decidido de caminar hacia el futuro de manera conjunta. Muchísimas gracias a todos y de nueva cuenta bienvenidos a México y al Senado de la República. Well, Mr. President, can I just say thank you very Señor presidente, puedo expresarle mi profundo agradecimiento por una evaluación tan honesta de los desafíos que enfrenta su país. Ahora nosotros tenemos algunos de ellos que estamos muy lejos de poder resolver, pero puedo captar de la determinación con la que usted habló acerca del tema de la criminalidad, que ustedes como Senado y su gobierno están decididos a enfrentar esos problemas y los admiramos por ello. Las conversaciones que hemos sostenido esta mañana y igualmente es que tenemos muchísimo en común. La riqueza de la hospitalidad que nos ha sido demostrada en las 24 horas que llevamos aquí ha sido absolutamente sorprendente y sabemos que la relación entre Nueva Zelanda y México es extremadamente cálida y creo que usted lo resumió con unas palabras cuando dijo todo lo que queremos hacer es que queremos competir en el mundo. Nueva Zelanda sencillamente quiere competir en el mundo y ahí es a donde vemos una pasión similar por los ideales del libre comercio, la oportunidad para producir, para que cada país produzca para lo que es bueno y que tenga la capacidad de venderlo y que pueda soportar el escrutinio de la persona final que se queda con el producto, que es el consumidor. Habló usted de su programa de reformas. Hemos sido un país que ha pasado por enormes reformas y que seguimos con las reformas. Al hablar de nuestra reforma agrícola, en donde pasamos de ser una economía tremendamente subsidiada a una economía totalmente desregulada y totalmente dessubsidiada. Hablamos acerca de la manera en que la producción láctea en Nueva Zelanda, que se considera enorme, pero en realidad es 3% de la producción láctea en el mundo. Pero hablamos de la manera en que la producción más que se dobló cuando le quitamos las cadenas a los productores y les demos la oportunidad de hacer aquello para lo que son buenos. Y yo desafié a algunos de sus senadores que si ellos permiten que a marcha adelante la reforma agrícola, también van a doblar su producción en 10 años. La educación también es un tema en Nueva Zelanda en este momento y conocí por parte de la embajadora que ustedes incluso en su sistema político han llegado a tener un partido político que represente a los maestros que están representados en el Senado y el Congreso. No hemos llegado nosotros a esa etapa, pero la reforma educativa es absolutamente crucial porque si le debemos a la siguiente generación algo es darles la oportunidad de competir con igualdad en el mundo y esto significa educación. Tenemos un gran programa en torno al apoyo social para la reforma. Somos un país que trata de cuidar de aquellos que tienen una situación más difícil. No queremos encerrarlos en una situación en la que dependan de la ayuda. Estamos allí para ayudar a los ciudadanos en su momento de necesidad, pero también darles la capacidad para que ellos puedan enfrentar sus vidas, conseguir un trabajo y hacer una aportación a la sociedad. También hablamos acerca de que no hay una mayoría parlamentaria que apoye al presidente. Nosotros cambiamos nuestro sistema electoral en 1996 y desde entonces nuestro gobierno ha pasado del centro derecho y centro izquierdo del espectro político y no hemos tenido mayoría en el gobierno desde entonces. Y a mí me tomó tiempo como político que había participado en el sistema anterior. Creo que ahorita tenemos una mejor forma de gobierno, una mejor democracia para Nueva Zelanda con este cambio. Venimos con un partido que les presenté anteriormente. Aquí tenemos representación de varios políticos que representan todos los espectros. De hecho, en nuestra conversación sobre TPP, aquellos que están apoyando el comercio serían una minoría en esta delegación, pero en Nueva Zelanda el gobierno y el parlamento están firmemente apoyando el proceso TPP. Está atravesando su proceso parlamentario actualmente y seguirá un programa legislativo, pero le puedo asegurar que Nueva Zelanda entusiastamente endosará o favorecerá esta TPP como país que nada más tiene 4.6 millones de personas y produce alimentos suficientes para 50 millones de alimentos. La única manera en que
Nueva Zelanda va a salir adelante es establecer un comercio, y le agradecemos mucho por haber asistido a la reunión, y puedo agradecerle a usted, señora Presidenta. Tenemos otra cosa en común: compartimos nuestro cumpleaños. Ahora, no es el mismo año, obviamente, pero como todo el mundo verá, obviamente, pero esta fecha de abril es muy importante para ambos. Cuando usted venga a visitar Nueva Zelanda y Parlamento, los recibiremos también También quiero presentarle a usted este obsequio. Expresan su agradecimiento. Bueno, pues de esta manera se llevó a cabo este encuentro entre las comisiones participantes en la fase previa al proceso de análisis y discusión del acuerdo de Asociación Transpacífico y la delegación parlamentaria de Nueva Zelanda. Durante esta reunión le comento que los presentes manifestaron que este tratado busca rebajar las barreras comerciales, establecer un marco común de propiedad intelectual, reforzar los estándares del derecho del trabajo y el derecho ambiental, así como el de establecer un mecanismo